Dios les bendiga, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, la historia de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia del año 430 después de Cristo. Leemos su historia, mis hermanos, y escuchemos con mucha atención, porque en realidad este santo a mí me llama mucho la atención. Después de ser un pagano, después de ser un hombre que entró a sectas, a religiones del mismo demonio, y después hacerse un santo, después llegar a creer en Dios y hacer la voluntad de Dios, llevarla a cabo como Dios la pide, es algo grandioso. Voy a comenzar pues en este momento. Dice así su historia. Agustín significa consagrado, bendecido. Augusto en latín era el que estaba consagrado a Dios o el que era bendecido por la divinidad. Augustinus era diminutivo de Augustos, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. Nuestro santo resultó ser muy bendecido por Dios, muy consagrado a la divinidad, pero nada pequeño, sino más bien un gigante en el espíritu. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos en la Iglesia Católica. Después de Jesucristo y de San Pablo, es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo o sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gentes de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 400 sermones que dejó escritos, han sacado y seguirán sacando material precioso para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano, de temperamento violento. Su madre, Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navigio, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África y para la cual el santo escribió la famosísima regla para las religiosas, en la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para sus congregaciones religiosas. De niño era supremamente inquieto, y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, tenían que castigarlo con azotes para que estudiara, porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres lo enviaron a estudiar en Cartago, que era la ciudad más grande de la región, pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada santo. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número 1 y en las declamaciones el que más sobresalía. En las discusiones académicas era admirablemente invencible, pero su moralidad no era ejemplar. Muchos noviazgos, asistencias demasiado frecuentes a funciones y representaciones de teatro nada recomendables. Contra esto predica después toda la vida. Hasta los 32 años, su existencia es cadena continua de faltas y de miserias morales. De todo ello habla en su más conocido libro. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió un libro llamado Confesiones, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agradaba leer este escrito porque cada cual goza conociendo defectos ajenos, pero no se esmera por corregir los propios. La lectura de las Confesiones de San Agustín ha convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, Santa Teresa cambió totalmente de comportamiento al leer tan bellas páginas. Cuando joven tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte, se hizo instruir en la religión católica y se propuso bautizar. Pero apenas recobró la salud, se le olvidaron sus buenos propósitos y siguió siendo pagano. Más tarde, criticará fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son de bastantes años para poder seguir pecando más tranquilamente. Luego leyó una obra que le hizo un gran bien
y fue el Hortensio de Cicerón. Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale por lo que es y por lo que piensa que por lo que tiene. Pero luego sucedió que tuvo un retroceso en su espiritualidad. Ingresó a la secta de los maniqueos, que decían que a este mundo lo había hecho el diablo y enseñaban un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo al cual llamó a Deodato, que significa Dios me lo ha dado. Al terminar sus estudios en Cartago, volvió a su tierra, Tagaste. Pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre, y además a la Santa Madre le causaban horrores las herejías que Agustín había aprendido en la secta de los maniqueos y que andaba repitiendo. Así que sin más ni más lo echó de la casa. Ella no quería ser alcahueta de los errores de su hijo. Luego leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta que la persona humana vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo, y que lo que más debe uno esmerarse por formar y fortalecer es su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón le fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante toda su existencia. Se dedicó a leer la Santa Biblia y se desilusionó porque le pareció que ese libro era demasiado sencillo y que no tenía el estilo literario de los libros mundanos, y dejó por un tiempo de leerla. Después dirá suspirando de tristeza, porque leía con orgullo y por aparecer sabio, por eso no me agradaba, porque yo en esas páginas no buscaba santidad, sino vanidad, por eso me desagradaba su lectura. Oh sabiduría, siempre antigua y siempre nueva, cuán tarde te he conocido. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma a enseñar en esa capital. La mamá, que temía que en Roma pudiera extraviársele más su hijo y perdérsele por completo, se dispuso a acompañarlo en su viaje a Roma. Pero Agustín deseaba viajar solo y la engañó el día de embarcarse, enviándola a una iglesia a rezar, y mientras tanto subiéndose él al barco, que partió enseguida. Después dirá, yo engañaba a mi madre, que me amaba como nadie más lo podía hacer en la tierra. Pero Mónica viajó después en otro barco, y aunque al llegar a Roma le contaron la noticia de que se había ido a Milán, allá lo siguió, y en adelante será como un ángel de la guarda. En Roma se desilusionó Agustín porque sus alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. El hombre que marcó definitivamente el cambio de nuestro santo fue San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio famoso, líder espiritual indiscutible en la ciudad y el país, gran ardor y escritor brillantísimo. Desde el principio, el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y la santidad de este gran arzobispo y empieza a no faltar a ninguno de sus sermones, y su modo de pensar y de vivir comienzan a transformarse por completo. Agustín tiene varios amigos que lo aconsejan y lo acompañan y animan. Son Alipio, que desde joven lo ha ayudado siempre, Elpidio, su hermano, y a Deodato, su hijo. Un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riquezas y comodidades y se fue a un desierto a orar y a hacer penitencia. Y Agustín exclama, todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad. ¿Y por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar este paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina unos niños jugaban y repetían muchas veces esta frase, abra y lea, abra y lea, abra y lea. Él no recordaba haber oído nunca repetir esta frase en un juego, y consideró aquello como un aviso de Dios y abrió el primer libro que encontró a mano. Era la Sagrada Biblia, y allí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, en el verso 13, y leyó lo siguiente, portémonos no como quien está en tinieblas y oscuridad, sino como quien obra en pleno día y en plena luz.
comportémonos de la manera más digna posible, nada de impurezas ni de vicios o excesos de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Romanos 13:13. Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta de que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en estas frases que acababa de leer, y que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad. Los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia el África a la madre de Adeodato y nunca más se volverá a encontrar con ella. Abandonó para siempre los juegos del azar y las fiestas mundanas. Ya había quemado los libros de los herejes maniqueos, convencido de que lo que enseñaban eran errores horrendos, y se dedicó con todo entusiasmo a prepararse para hacerse bautizar y llegar a ser cristiano católico. Mónica gozaba lo indecible. Con razón un obispo le había dicho a ella al verla llorar y rezar tanto por la conversión de Agustín: es imposible que se pierda un hijo por el cual ha llorado y rezado tanto. En la Pascua del año 837, Agustín recibe solemnemente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio. En ese día también fueron bautizados su amigo Alpío y su hijo Adeodato, que tenía 15 años. Fue un día grande, enormemente feliz. La Santa Madre no se cambiaba por nadie. Ya había logrado todo lo que anhelaba en esta vida, la conversión de su hijo. Ahora podía partir contenta para la eternidad. Y entonces sucedió que, viajando con Agustín hacia el África, antes de embarcarse en el puerto de Ostia, en Italia, ella se sintió morir y, llamando a su hijo, le dijo emocionada: ¿ya qué me queda por esperar en esta vida? Ya he logrado lo que más deseaba, verte cristiano católico. Y expiró en sus brazos dulcemente. Agustín la lloró amargamente y durante toda su vida guardó su recuerdo como lo más precioso de su juventud. En su libro Las Confesiones habla bellísimamente acerca de esta santa mujer. Al volver a África, fue ordenado sacerdote y el obispo Valerio de Hipona, que tenía mucha dificultad para hablar, lo nombró su predicador y pronto empezó a deslumbrar con sus maravillosos sermones. Predicaba tan hermoso como nunca ninguno había oído predicar por allí. Las gentes lo escuchaban hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Los temas de sus sermones eran todos sacados de la Sagrada Biblia, pero con un modo de hablar tan agradable y sabio que sus oyentes se entusiasmaban al escucharlo. Y sucedió que al morir Valerio, el pueblo lo aclamó como un nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante será el obispo modelo, un padre bondadoso para todos. Vivirá con sus sacerdotes en una amable comunidad sacerdotal donde todos se sentirán hermanos. El pueblo sabrá siempre que la casa del obispo Agustín está siempre abierta para los necesitados alguna ayuda espiritual o material. Será el gran predicador invitado por todos los obispos y sacerdotes de los alrededores para sus grandes fiestas y el escritor de libros bellísimos que han sido y serán la delicia de los católicos que quieran progresar en santidad. Difícilmente las gentes encontraban un pastor tan amable y bondadoso como Agustín. Él tenía la rara cualidad de hacerse amar por todos, y lo veneraban como a un auténtico santo. Había en el norte de África unos herejes llamados donatistas, que enseñaban que la Iglesia no debe perdonar a los pecadores, y que como católicos solamente pueden ser admitidos los que son totalmente puros. Pero ellos no tenían ningún reparo en asesinar a los que se le oponían a sus doctrinas. Agustín se les opuso con sus elocuentes sermones y sus brillantísimos escritos, y ellos no eran capaces de responderle a sus razones y argumentos. Al fin el santo logró hacer una reunión en Cartago de todos los obispos católicos de la región, con todos los jefes de los donatistas, y allí los católicos dirigidos por nuestro santo derrotaron totalmente en todas las discusiones a los herejes
y estos fueron abandonados por la mayor parte de sus seguidores y la secta se fue acabando poco a poco. Vino enseguida otro hereje muy peligroso, un tal Pelagio, que enseñaba que para ser santo no hace falta recibir ayudas o gracias de Dios, sino que uno mismo, por su propia cuenta y con sus esfuerzos, logra llegar a la santidad. Agustín, que sabía por triste experiencia que durante 32 años había tratado de ser bueno por sus propios esfuerzos y que lo único que había logrado era ser malo, se le opuso con sus predicaciones y sus libros y escribió un formidable tratado de la gracia, el cual prueba que nadie logra ser bueno ni santo si Dios no le envía gracias o ayudas especiales para hacerlo. En este tratado tan lleno de sabiduría se han basado después por siglos los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros Gensérico, los antiguos paganos decían que todos estos males habían llegado por haber dejado de rezar a los antiguos dioses paganos y por haber llegado a la religión católica. Agustín entonces escribió un nuevo libro, el más famoso después de las Confesiones, al cual le puso por nombre La Ciudad de Dios. Empleó 13 años redactándolo. Allí defiende poderosamente la religión católica y demuestra que las cosas que suceden, aunque a primera vista parecen que son para nuestro mal, están todas en un plan que Dios hizo en favor nuestro y que al final veremos que eran para nuestro bien, o como dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios. El año 430, el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 años de ser fervoroso católico. Su fama de sabio, de santo y amable pastor era inmensa. Los bárbaros atacaban la ciudad de Hipona para destruirla y el muro antes que la ciudad cayera en manos de los semejantes criminales. A quien le preguntaba si no sentía temor por la muerte, le respondía: quien ama a Jesucristo no debe de tener miedo de ir a encontrarse con él. Pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de su habitación para irlos leyendo continuamente. Él en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos. Durante su enfermedad, curó a un enfermo con solo colocarle sus manos sobre la cabeza, y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos al orar el santo por ellas. San Posidio, el obispo que lo acompañó en sus últimos días, escribió después su biografía. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logre descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín, te admiramos. Pídele a Dios para nosotros una conversión como la que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Agustín. Un pagano, era totalmente pagano. Él no creía en la religión católica, pero al final de cuentas, mis hermanos, se da cuenta que no hay otra religión más que la católica. Y gracias a este gran arzobispo San Ambrosio, que era un sabio para hablar bellísimamente de Dios. Y entonces cuando San Agustín escuchaba a este gran sabio, a este gran santo también, San Ambrosio, pues se dio cuenta que no había otra religión que la católica. Y también con ese bello verso que leyó de San Pablo, bellísimas cartas de San Pablo, que a mí también, mis hermanos, pues me da tanto gozo escuchar. Y ojalá muchos de nosotros, mis hermanos, leamos la Biblia. A través de la Sagrada Biblia, mis hermanos, nosotros encontramos la paz en el Señor y nos damos cuenta también que gracias a Dios nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos por Él. Solamente Él nos da la gracia para tener ese encuentro con Él. No todos, mis hermanos, como decía aquí este pagano, que decía que no se ocupaba a Dios para hacerse uno santo, estaba totalmente errado. Sin embargo, aquí San Agustín le sale al frente y le dice que sin Dios
Nadie puede llegar a la santidad. Y él se dio cuenta de ello, mis hermanos, porque fue un terrible pagano. Entonces, sin Dios no podemos llegar a ser santos. Busquemos de Dios para entrar a esa santidad de la cual nos ganaremos un día la gloria eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pase un feliz día.